de San Juan. En aquel tiempo había un enfermo llamado Lázaro de Betania, aldea de María y Marta, su hermana. María era la que había ungido al Señor con ungüento y enjugado sus pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, mira que el que amas está enfermo. Y cuando lo oyó Jesús, les dijo: esta enfermedad no es mortal, sino para gloria de Dios, para que sea glorificado el Hijo de Dios en ella. Jesús amaba a Marta y a María, su hermana, y a Lázaro. Mas cuando oyó que él estaba enfermo, todavía se detuvo 2 días en aquel lugar. Y pasados esos dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y vas allá de nuevo. Jesús les respondió: por ventura no son 12 las horas del día. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz en este mundo. Esto dijo, y después, falta una parte. Y después añadió: Lázaro, nuestro amigo, duerme, voy a despertarlo del sueño. Y dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, estará sano. Mas Jesús hablaba de su muerte, y ellos entendieron que hablaba de un sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro está muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Mas vamos allá, a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a los otros discípulos: vamos también nosotros y moramos con él. Y no pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba de Jerusalén como unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María en la muerte de su hermano. Marta, pues, al oír que venía Jesús, salió a recibirlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios te lo otorgará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta repuso: bien sé que resucitará en la resurrección del último día. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido a este mundo. Dicho esto, fue y llamó en secreto a María, su hermana, y le dijo: el Maestro está aquí y te llama. Ella, al oírlo, se levantó luego y fue a él. Porque Jesús no había llegado a la aldea, sino que estaba en aquel lugar en donde Marta lo había salido a recibirlo. Los judíos, pues, que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado apresurada y dispuesta a salir, la siguieron y dijeron: al sepulcro va a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, luego que lo vio, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, viéndola llorar, también los judíos que con ella habían venido, se estremeció en su espíritu y, conmovido su corazón, dijo: ¿en dónde lo pusisteis? Le dicen: ven, Señor, y lo verás. Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: ved cómo lo amamos. Y algunos de ellos dijeron: pues este que
que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podría ser que éste no pudiera? Finalmente, rompiendo Jesús de nuevo sus orgullosos que le salían del corazón, vino al sepulcro, que era una gruta cerrada con una piedra, y dijo a Jesús: quitad la piedra. Marta, que era hermana del difunto, dice: Señor, ya llegue, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si ves verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra, y Jesús, alzando los ojos, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo bien sabía que siempre me oyes, mas lo he dicho por razón de este pueblo que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Y dicho eso, clamó en alta voz: Lázaro, sal fuera. Y al punto salió el que había estado muerto, atado de pies y manos, y con vendas, y cubierto el rostro con un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. Pues muchos pues de los judíos que habían venido a ver a María y a Marta, y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Como están viendo, varias de esas lecturas en los últimos días expresan o narran las diferentes ocasiones de resurrección, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque de eso se trata el tiempo de la Cuaresma, porque la muerte obviamente es símbolo del pecado, precisamente el pecado mortal, por eso se llama mortal, porque mata la gracia en el alma. Y el caso es que nuestro Señor es el remedio para el pecado. Claro, en el Antiguo Testamento, a través de sus profetas, Eliseo y Elías, en los últimos días fueron instrumento para esto, y en los casos de nuestro Señor, pues él directamente es el que restaura la vida. Pero se pueden notar las diferencias de esos 3 resurrecciones que realiza el Señor, porque la primera, que fue la hija del Jairo, era todavía en su camita de su casa, donde el Señor le hace esa resurrección. Simboliza a aquellos pecadores que con poquito pecado se arrepientan y buscan el perdón y la absolución de sus pecados. En el segundo caso notamos que, como ayer, fue el muchacho que ya habían sacado de su casa y sacado del pueblo. O sea, ya estaba camino al sepulcro. Son aquellos que pues no ponen demasiado cuidado en el hecho de que tienen pecados graves y dicen: no, pues okay, voy a confesar al rato, pero no están así como muy convencidos de que el pecado es algo tan terrible, y viven relativamente tranquilos con esos pecados. Pero en el caso de hoy que vemos, representaría a aquellos pecadores que les vale, no les importa nada. Son aquellos que semana tras semana no van a misa los domingos, gente que pueden hacer muchas impurezas, muchas cosas malas, y como que sin ningún remordimiento, ninguna tristeza. Y pues obviamente se mueren así, terminan en el infierno. Y no quiere nuestro Señor eso. Entonces, por eso el Señor busca estas almas y trata con su gracia, trata de darles esa conversión para salvar sus almas, pues. Pero hay varias más cosas que hoy podemos ver en este Evangelio. Bueno, obviamente no vamos a poder ver todos, incluso algunas fallas ahí en la traducción. Pero una de las cosas que debemos identificar aquí es ese amor
de los hermanos. Y dice que nuestro Señor amaba a ellos. Y probablemente precisamente por el amor que ellos tenían como hermanos. Probablemente en otros casos había que les dijeron, qué bueno que se va a morir el fulano, porque no tienen amor. Está como que, pero eso no es lo que nuestro Señor quiere. Nuestro Señor quiere que se vive el amor, y tantas veces lo hemos visto en los evangelios, en las cartas de San Juan, etc. Entonces, donde no hay amor, no puede estar Dios. O sea, Él lo dijo. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en Él, ¿verdad? Y entonces, esa familia de Marta, María y Lázaro tienen que ser ejemplo de cómo debemos nosotros vivir en nuestras familias con nuestros hermanos. Y deberíamos interceder unos por otros. Ven cómo ellas envían a decirle a nuestro Señor que está enfermo el que habla. O sea, ellos sabían que Jesús amaba a Lázaro. Y la verdad es que Jesús ama a cada uno de sus criaturas. Y entonces el anuncio o el mensaje que le mandan no necesita muchos detalles. Y miren cómo las dos hermanos luego dicen la misma cosa. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y es cierto, el mismo Señor lo dijo. Dijo, doy gracias que no estuve yo ahí. Y claro, si estuviera yo ahí, pues lo hubiera curado. Pero no era ese el plan. El plan de Dios requería esta muerte para glorificar y dar a conocer el Hijo de Dios, ¿verdad? Y no cabe duda que esta voz, ¿verdad?, con que el Señor dice, Lázaro, sal fuera, pues es la misma voz que dice, hágase la luz, hágase la tierra, etc. Todo eso que se lee en el Génesis, como dice en el último evangelio de la misa, por Él fueron hechas todas las cosas, y solamente con esa breve frase, Él hace lo que quiere. Hágase la luz, sal fuera, etc. Cada cosa que quiere nuestro Señor. Y por eso este evangelio debe de motivarnos a tener una gran esperanza, confiar en el Señor. En primer lugar, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que vivir la virtud de la esperanza, creer que el Señor quiere nuestra salvación, nos dará los medios para nuestra salvación y quiere darnos la salvación. Pero también lo podemos aplicar a aquellas personas por las cuales a veces nos aflige ver su situación. Sabemos que si continúan así, burlándose de Dios o haciendo tonterías en media, pues que no se van a poder salvar. Pero hay quien lo puede salvar. Y si lo encomendamos a Él y con oración confiada, Él va a realizar un milagro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum.